Buenos días, estamos en esta primera entrega de clases online debido a como ustedes saben, a la contingencia y emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Vamos a partir en esta primera oportunidad, en esta primera sesión, con los contenidos correspondientes a primero medio. Por lo tanto, es importante que vayan tomando nota, que cualquier duda la dejen en los comentarios, se les responderá de apenas sepa de la duda, yo la respondo de inmediato. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la unidad 1, correspondiente a primero medio. La que estábamos viendo, o la que vimos en la primera semana de marzo, era la unidad 0 del año anterior. La unidad 1, y tal cual sale en su libro de texto, es de evolución y biodiversidad. Entonces, el objetivo para esta primera sesión va a ser conocer y entender cuál es el origen de esta biodiversidad y la importancia que tiene para el ecosistema y para nosotros. La importancia de la biodiversidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir definiendo conceptos. El primer concepto que vamos a definir es justamente el concepto de evolución. Entonces, anoten evolución. Y vamos a decir que la evolución es una característica y un atributo que tienen todos los seres vivos. Y me la juego, que es el atributo, no digo más y más importante, pero es tremendamente relevante. Tan relevante que es uno de los motivos por los cuales en la mayoría de los libros de biología que usted puede buscar, el primer capítulo corresponde a evolución. Todo lo que viene después en biología se tiene que explicar bajo el prisma de la evolución. Es tan importante que se retoma en tercero medio. Así que nosotros vamos a, primero que nada, ¿no es cierto?, a definir que evolución es un atributo de todos los seres vivos. Bien. En cuanto al concepto de biodiversidad, vamos a decir que es la variedad de seres vivos que ocupan un ecosistema. La variedad, esa es la biodiversidad, bio, ¿no es cierto? Bio, vida, ¿ya? Diversidad, es la variedad de seres vivos. Pero hoy en día ese concepto se amplió y podemos decir que biodiversidad incluye también una variedad de ecosistemas, ya dijimos, ¿no es cierto?, de seres vivos, y sobre todo una variedad genética, una variedad de un patrimonio genético, una variedad genética, ¿ya? Esos tres conceptos. Entonces, biodiversidad hoy en día se define como una variedad de ecosistemas, de seres vivos y sobre todo una variedad de patrimonio genético. Ahora, ya definido a grosso modo el concepto de biodiversidad y también el de evolución, que después será retomado, tenemos que preguntarnos cuál es el origen de esto. ¿De dónde nace? ¿Cómo surge esta biodiversidad? Ya, entonces, vamos a colocar origen de la biodiversidad. Y existen varias teorías que explican el origen de la biodiversidad en nuestro planeta. Unas teorías que podríamos llamar no científicas, ¿no es cierto?, en donde no vale la pena discutirlas más allá, porque en realidad esas teorías solamente se basan en un principio de fe, en un origen divino, ¿ya? Dentro de esas teorías no científicas
Por ejemplo, podemos mencionar el creacionismo, en donde se propone que un creador, un ser divino, es el que da origen a toda la variedad de seres vivos que existen. Esta teoría, si bien muchos tienen seguidores, científicamente no la podemos cuestionar, porque solamente se apoya en la fe. Nosotros, en esta ocasión, vamos a analizar algunas teorías científicas que van a explicar el origen, ¿no es cierto?, de esta biodiversidad. Ya, estas teorías científicas comenzaron en el siglo XVIII, no son nuevas, en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y estas teorías científicas obviamente se basan y se apoyan en la ciencia. En la ciencia. Y uno de los objetivos de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Buscar la verdad, buscar el porqué de las cosas, utilizando la razón. ¿Ya? Busca la verdad. Bueno, esta teoría científica, ¿no es cierto?, que se basa en la ciencia y en la búsqueda de la verdad, ¿ya? Va a comenzar en el siglo XVII con un proceso que es tremendamente importante y que se sigue usando hasta el día de hoy, que es la clasificación de los seres vivos. La clasificación. Esta clasificación de seres vivos, ¿no es cierto?, nos va a permitir muchas cosas, ¿ya? Vamos a ir borrando, ¿no es cierto?, decía que la clasificación de los seres vivos, que es tremendamente importante, sigue patrones. Y estos patrones están determinados por lo que se conoce como la taxonomía. Taxonomía, ¿no es cierto?, que es clasificar los seres vivos. Clasificar los seres vivos. Bueno, la clasificación de seres vivos en realidad es de mucho antes. Los antiguos griegos clasificaban seres vivos en animales con sangre, animales sin sangre, o clasificaban animales útiles, animales inútiles o animales ponzoñosos, ¿ya? Bueno, pero una clasificación mucho más certera comenzó, como decía, en el siglo XVII con los trabajos del señor Carl Linneo, ¿ya?, que incluso hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se sigue su patrón de trabajo. Este señor Linneo clasificó, ¿ya?, a los seres vivos básicamente en tres categorías, que son vegetales, y animales, perdón, en dos categorías, no en tres. En dos categorías, animales, ¿no es cierto?, y vegetales. Con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, con el descubrimiento de nuevos seres vivos, producto de la invención del microscopio, se pudo establecer que además de animales y vegetales, existían otros seres vivos que eran de naturaleza unicelular. Y a ellos se les asignó otro grupo, ¿no es cierto?, que son los protistas, ¿ya?, que serían organismos unicelulares. Posteriormente, con el avance, se determinó que estos protistas podían en algunos casos tener núcleo o no tener núcleo. Y aquellos que no tenían núcleo, y que hoy en día nosotros conocemos como procariontes, se agruparon en una cuarta, ¿no es cierto?, en una cuarta ubicación, ¿ya?, que son Monera.
que agruparía, ¿no es cierto?, a los organismos procariontes, vale decir, las bacterias y algas verde azules o cianofisia, ¿ya? Pero vamos a colocar, ¿no es cierto?, bacterias. Posteriormente, y con el avance de la tecnología también, se determinó que organismos que eran considerados vegetales en realidad no eran vegetales y que por lo tanto tenían que ser agrupados en un sector aparte. Y me refiero a los hongos. Entonces, tenemos otra más, ¿no es cierto?, que son el reino fungi, en donde están los hongos. Surgen así los 5 reinos de la naturaleza: reino vegetal, reino animal, protista, mónera y fungi, que es donde van a estar los hongos. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, que conozcan esta categoría, ¿no es cierto?, estos grupos taxonómicos que hoy en día, ¿no es cierto?, conocemos como reinos. Sin embargo, a medida que fue avanzando el descubrimiento y nuevas tecnologías en biología molecular, en bioquímica, se pudieron dar cuenta de varios hechos que iban relacionando estos organismos. Y que esa es una de las gracias de la taxonomía, porque va a establecer parentesco y parentesco evolutivo entre estos grupos. ¿Ya? Por lo tanto, se dieron cuenta que vegetales, animales, protistas y fungi estaban conformados por un tipo celular que poseía núcleo y un tamaño más grande, ¿no es cierto? Estos organismos ya son eucariontes, mientras que los que están en el reino mónera, donde están las bacterias y algunas algas verde azules, su tipo celular era más pequeño, con otras características, ¿ya? Y que carecían de núcleo, y que por lo tanto se agruparon, ¿no es cierto?, bajo el término procariontes. Procariontes. Van a surgir entonces una categoría más grande que los reinos, que son los dominios. Entonces, vamos a tener 2 grandes dominios de seres vivos, ¿ya? Y 5 reinos. A ver. Tenemos entonces el dominio eucaria, del griego, ¿no es cierto?, eucarionte, donde van a estar los hongos, animales, vegetales, y protistas, que realmente no lo he dicho, pero los protistas son organismos unicelulares, los protozoos. Protistas. Todos ellos van a pertenecer a este gran dominio eucaria, ¿no es cierto?, porque todos están conformados por células eucariontes. Ahora, siguiendo con el análisis de las bacterias, el análisis de bioquímico molecular, se pudo establecer que el otro dominio, ¿no es cierto?, donde estaban las bacterias o los procariontes, se dividió. Entonces vamos a tener un dominio bacteria y un dominio arquea. Esos 2 dominios son en los cuales se dividió el grupo de los procariontes. Entonces, dicho de otra manera, ¿ya?, teníamos dominio
Eukarya, dominio Arquea y dominio Bacteria. ¿Ya? Si hacemos un diagrama más explicativo, ¿ya? Un diagrama más explicativo, vamos a tener que el dominio Arquea se hace referencia a las bacterias más primitivas, ya, de Arquea, de arcaico, y el dominio Bacteria a bacterias, ¿no es cierto?, que ya viven en ambientes más moderados, que son incluso las que causan enfermedades, entre otras, ¿ya? Recordemos que solamente el 10%, 10 a 20% de las bacterias causan enfermedades, el resto son bacterias beneficiosas. Entonces, miren, tenemos el dominio, vamos a colocar Arquea, ¿no es cierto?, donde están las bacterias más primitivas. El dominio Bacteria propiamente tal, ¿no es cierto?, ¿ya? Ellos dos son procariontes. Y tenemos otro gran dominio, ¿no es cierto?, que es el dominio Eukarya, que es formado por organismos eucariontes, ¿ya? En este dominio Eukarya tenemos, ¿no es cierto?, el reino animal, vegetal, protista y fungi. Bien, con esto vamos a parar aquí para que ustedes puedan ir anotando la materia en su cuaderno. Les repito, las dudas en los comentarios. Espero que no haberlos aburrido mucho, pero a medida que vayan pasando los días vamos a ir mandando más videos, avanzando en la materia, y videos no tan largos para no aburrirlos tanto. Esta fue la primera entrega, ¿no es cierto?, para primero medio en la asignatura de biología. Gracias.